La grabación de esta clase, de nuestra primera clase de nuestro taller. Mientras viene llegando, todavía queda un minutito para que dé la hora que corresponde, pero a ver si llega más gente. Ahí viene llegando María Villegas. ¿Cómo está María Villegas? ¿Cómo está la gente? Saludos, María. Ahí saludo con su manito. Pueden hablar también, pueden ocupar el micrófono. Scarlett, tienes la cámara activada, por si no te habías dado cuenta, ahí está. Como quieras, si quieres dejarla activada, si quieres dejarla apagarla, pero te aviso por si acaso. Alejandra también está aquí. Bienvenida, Alejandra. Va entrando la gente. No sé qué apreté aquí. Ahí sí. Tenemos a Alejandra. Saludos. Saludos, 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 saludos. Ahí están saludando con la manito levantada, pero bájenla después para que la puedan levantar cuando la necesiten. Saludos. Freddy también. Acá vemos que se conecta. Buenas, muy buenas. Digan hola rápidamente ahí con el micrófono. Digan hola, 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 hola. Levantan la manito. Y bueno, estamos acá. Me presento yo primero, en primera instancia. Me presento yo. Aquí estoy, Oscar Silva. Eh, Soy escritor. Bueno, tengo una novela publicada. Me he preparado tanto, soy ingeniero, pero me dedico a dar clases en la universidad, por eso tengo ahí mi grado de magíster en pedagogía universitaria. Soy músico, cantante, escribo muchas cosas, escribo canciones, he escrito muchas historias, muchos cuentos, y, y hace poco, bueno, publiqué ya mi primera novela de manera oficial, ya está en segunda edición en la editorial acá, la editorial Lux, distribuida internacionalmente. Me gustaría que escribieran o me contaran sobre ustedes, por qué tienen este interés por la escritura primero y después vamos a lo que vendría siendo la escritura de no ficción. Cuéntenme, ¿quién se atreve a dar su testimonio en primera instancia? Scarlett, Freddy. No, pueden hablar con confianza. Ahí está Freddy. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, muy buenas. Hola, yo soy Freddy Durán, soy profesor de lengua y literatura y soy administrador. Ah, perfecto. Me dedico a la administración. Mi carrera de profesor la terminé, pero terminando mi carrera empecé a trabajar en una empresa en la que estoy hasta ahora y fue necesario llevar una carrera paralela. Por eso decidí la administración, así que me dedico más a la administración que a la literatura. Mire, estamos al revés. Yo soy ingeniero y me dedico a la pedagogía. Sí, 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 Completamente. sí. No dejo la educación, me mantengo, busco la forma de mantenerme actualizado porque es la primera carrera que yo elegí, Claro. la vocacional, por decirlo de alguna manera. Y yo no escribo, yo no soy escritor. Siempre digo que estoy aprendiendo a escribir relatos basados en experiencias propias y de otras personas y me limito a textos de hasta 1000 o de 1200 palabras. No tengo nada publicado y algunos de mis textos que escribo los comparto en mi perfil de Facebook. Perfecto. Por el camino que todos recorremos, ¿no? ¿Y le interesaría en algún momento llegar a publicar, don Freddy? Mira, estoy agrupando mis textos. Tengo muchos relatos que los escribí antes y hoy, a medida que he ido pasando el tiempo, que he ido aprendiendo sobre técnicas y sobre temas nuevos en la escritura, los estoy corrigiendo y estoy reeditando y
que sí quisiera publicar. O sea, estoy trabajando con un profesor que me está ayudando a editar los textos con la intención de más adelante publicar. Perfecto. La eterna edición, La la eterna eterna edición. corrección sobre uno mismo. Sí, Exacto. sí, sí. Muy bien, muy bien. Cada vez que leo un texto, algo encuentro para modificar o para corregir. Perfecto. Hola, hola, escuché por ahí. Bueno, muchas gracias, Freddy. Escuché un hola, hola. No, la perdimos. Aquí hay María, Scarlett, estoy viendo los nombres. Alejandra, Victoria o Víctor, no veo, no alcanzo a ver el nombre bien. ¿Alguien más que quiera dar su testimonio? ¿Qué le trae acá, estar acá en esta tarde, en este taller? Me gustaría conocerles un poco antes de empezar con esto. Yo me presento, Hola, soy Silvia. Carmen. A mí me gusta mucho esto de la escritura, cómo expresar las emociones de uno a través de los escritos. A mí sí me gustaría publicar un libro. Pues tengo muchas ideas sueltas y me gusta escribirlas en el momento que es. A mí no me gusta forzar las cosas, creo que todo fluye. Si se me da la idea, la escribo una vez porque si no después se me olvida. Claro, muy bien. Entonces, pues eso, y en algo pues más como para mejorar en el tema de escritura, los tiempos, todo, los personajes. El perfeccionamiento constante. Sí. Eso es muy bueno. ¿Cuántos años tienes, Scarlett? Te ves joven. 18. ¿Cuánto? 18. Ahora tienes todavía un camino por recorrer gigantesco sobre la escritura. Mira, que yo vine a publicar recién mi libro pasado los 30 años y empecé a escribir como a los 15. O sea, fue decisión personal mía. No, cada quien decide más o menos cuándo empieza a recorrer, a publicar, pero claro, uno siente lo mismo que decía Freddy, esto de que uno escribe mucho y gana mucha experiencia y aprende bastante antes de decir como, ya, esto quiero que lo vea el mundo. Pero bueno, espero que acá puedas aprender y el resto también puedan aprender bastante. Leí algo por el chat, pero la verdad las cosas no sé cómo ver el chat acá. Déjenme ver si lo agarro. Recién lo había hecho, pero acá. Ya lo estoy pillando. Vi que habían escrito algo, mensajes aquí. Tenemos Willer Reese, que todavía no sé si estoy pronunciando, discúlpame si no pronuncio bien el nombre, por favor, que es primera vez que leo ese nombre así. Estoy aquí por aprender, dice, me gusta la escritura, escribir bien y bueno, espero poder aprender mucho. Espero también lo mismo, esperamos que pueda aprender. Y Scarlett también ahí que puso un puntito en el chat. Perfecto. A ver, y ahora cómo vuelvo acá donde estaba. Ahí estamos. Ahí estoy en la presentación. Entonces, no sé si alguien más se atreve a comentar algo, compartir, así nos vamos conociendo. Si no, arrancamos nomás. Bueno, algo que no les comenté, que yo estoy aquí hablándoles desde Chile. ¿Ya? Así que, hola, soy chileno internacional para ustedes, pero para mí ustedes son los internacionales. O sea, aquí el intercambio cultural va a ser hacia ambas direcciones. Yo pensaba que esto iba a ser como, que entiendo que la escuela Dux tiene llegada como para todo, pero creo que de Colombia, ¿no? Me escribe, están todos ustedes, ¿no? Desde Colombia, ¿cierto? Estoy aquí desde Chile, así que estamos ahí de país a país comunicándonos. Y acabo de leer un chat aquí. Veamos qué dice aquí. María Villegas dice, buenas tardes. Me interesó mucho el curso de escritura, quisiera aprender muchísimo sobre eso. Muy bien, vamos a aprender bastante sobre la escritura aquí. Y bueno, este es el curso de escritura de no ficción.
Y les pregunto, ¿qué les suena a ustedes con escritura de no ficción? Mientras yo voy aquí abriendo, esta era mi presentación, vamos a ir abriendo la diapositiva que nos corresponde, ¿no? Vamos a presentar aquí el archivo, ¿dónde está esto? De la clase ya. A ver si puedo, o comparto toda la pantalla nomás, a ver. Ahí, comparto toda la pantalla y listo, y vamos poniendo cada presentación cuando corresponde. Ahí tenemos el vacío del infinito, y aquí veo más. Entonces, estamos en nuestro taller. ¿Dónde está la pantalla completa? Ahí estamos. De escritura de no ficción. Acá vamos a aprender varias cosas que, si ustedes quieren escribir ficción, van a ser bastante útiles. Pero, si no quieren escribir ficción, también van a ser muy útiles, porque ¿qué es la escritura de no ficción? Nuevamente les pregunto, a ver si alguien se atreve a comentar algo, a hacerse una idea. Porque cuando hablamos de escritura de ficción, es muy fácil decirlo. De escritura de ficción, ¿no? Cuentos con personajes inventados y todo eso. Pero de no ficción. ¿Qué sería la escritura de no ficción? Ustedes leyeron este título y dijeron, me interesa este taller. Sí, cuando hablamos de ficción se refiere como a relatos, ¿no? Relatos de una persona que no tiene nada que ver con algo fantasioso, sino más como realista. Correcto, correctísimo, correctón. Correcto, muy correcto. Relatos sobre de personas que no tienen nada que ver con algo fantasioso y no como realista, sino que precisamente realista, ¿no? Es decir, las escrituras de no ficción hacen referencia a cosas reales. Básicamente, aquí dentro de esta categoría de escritura entra todo lo que vendría siendo como, por ejemplo, escritos académicos. Una publicación de una investigación es una escritura de no ficción. Un reportaje de una noticia es una escritura de no ficción, ¿no? O sea, todo lo que sea como real, es escritura de no ficción. Pero todo esto sirve mucho para la escritura de la ficción. La escritura de la ficción, de pronto, tiende a ser muy ilusoria, de mucha ilusión. No pillé la palabra. De mucha ilusión, de mucha fantasía, en el sentido de la misma escritura en sí. La misma escritura en sí se pierde mucho en la fantasía y pierde el realismo al momento de ser narrado. ¿Por qué? Porque como estamos en un mundo de fantasía, todo se permite. En cambio, si queremos que nuestros relatos de ficción sean realistas, tenemos que tratarlos desde un punto de vista de no ficción. No sé si me explico ese primer detalle. Es decir, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver enseguida, pero entendemos lo que es una crónica. Una crónica sería un relato de un momento, de una vivencia específica. Es decir, de un concierto. Quiero relatar cómo fue este concierto. Y yo relato que, bueno, al entrar estaba todo lleno de gente, fue entrando, había mucho calor, las luces, el humo, y de pronto la gente estaba expectante, sale el artista a cantar, la gente grita de euforia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un relato sobre una vivencia específica que se nutre mucho de lo que es la descripción y la emoción en el momento. Esta crónica se utiliza para relatos reales, ¿no? Por ejemplo, puede ser también en un documental, para crear un documental. Pero ¿qué pasa si consigo llevar eso hacia la ficción? Si consigo que mis relatos de ficción sean así de reales. No importa las reglas mágicas que yo ponga en mi relato de ficción, no importa los personajes completamente
alucinantes que yo ponga en mi relato de ficción, si mi estructura es, es de no ficción, si mi estructura es certera, entonces mis escritos van a ser muy convincentes, ¿no? Entonces, tenemos dos utilidades súper importantes para la escritura de no ficción. Primero, para darle esta veracidad a la fantasía y a la ficción, y lo otro en el lado académico, ¿no? La otra gran utilidad es el lado académico. Podemos, obviamente, aprender a escribir buenos ensayos, buenos informes, buenos reportajes, sea para el colegio, sea para la universidad, sea para algún trabajo, etc. Entonces, tanto como vida académica o vida laboral, o también desde el punto de vista del escritor, novelista, sirve saber escribir no ficción. Entonces, introducción a la escritura de no ficción. Aquí es lo que les comentaba y que muy bien mencionó Scarlett, creo que fue cierto. La escritura de no ficción se refiere a la creación de textos que se basan en hechos reales, datos verificables y acontecimientos reales. O sea, precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Lo real. Vamos a narrar la realidad a través de textos. Y en la medida que sepamos narrar muy bien la realidad, vamos a poder después narrar ficción. Objetivos de esta clase, de este taller, para que entendamos bien, y de esta primera clase. Primero, tenemos diferencias fundamentales entre la ficción y la no ficción, que recién lo estábamos dando como aspectos generales. Vamos a ver distintos géneros, los ensayos, crónicas, perfiles y reportajes, ¿no? Vi que se conectó alguien, no alcancé a saludar. Hola, hola. Les decía, ficción, perdón, ensayos, crónicas, perfiles y reportajes. Son los 4 que vamos a conversar el día de hoy. Digo, vamos a conversar porque espero que esto sea una conversación, ¿no? Cualquier cosa ustedes me preguntan, si quieren opinar, si quieren decir algo, lo dicen nomás. Le dan clic a la manito y activan el micrófono. Como les dije, somos poquitos, así que no hay problema con que conversemos aquí abiertamente. Esperamos que podamos desarrollar habilidades para contar historias atractivas y convincentes a través de la escritura de no ficción, ¿cierto? Y obviamente iniciar la creación de textos de no ficción mediante la redacción de una breve anécdota personal, y eso va a ser la tareita, el encargo que nos vamos a llevar el día de hoy para la clase del jueves, redactar un pequeño texto de una anécdota personal para después poder trabajarlo, llevarlo como a ensayo, a reportaje, a crónica, etc. Diferenciemos entonces, para que nos quede claro. La escritura de ficción. La escritura de ficción, ¿cierto? Este taller se trata de no ficción, pero veamos para que nos quede claro. La escritura de ficción se refiere a la creación de obras literarias en la que la trama, los personajes, los eventos son producto de la imaginación del autor y no se basan en la realidad, o no necesariamente se basan en la realidad. Entonces, así rápidamente, ¿qué libros, novelas, cuentos, historias de no ficción conocen, han leído, están familiarizadas con esto? Háblenos. ¿Cuál? Me comentas que de ficción, sí. Ficción, sí, ficción. Estamos en la ficción. Primero ficción. Harry Potter, que es el más conocido. Harry Potter, que es el más conocido. ¿Es más conocido que El Señor de los Anillos? Me duele eso. Pero Harry Potter, Bueno, claro. pero ambos son libros de ficción, son libros que hablan mitológicos, de animales, criaturas que no existen y son productos de la imaginación de los personajes y del escritor. Caso, el mundo donde transcurre Harry Potter es completamente imaginativo. Pero ¿qué hay de los personajes? ¿Son reales o son inventados? Son completamente inventados, ¿o no?
No es como que uno pueda Pues, buscar la biografía real de Harry Potter. Dígame. pues no, porque creo que hay una película de la escritora donde ella explica cómo fue que creó el personaje. También hay escritores que se basan en personas que conocen para crear los propios personajes. Claro, pero Sí, el hecho de que algo esté basado en otra cosa no significa que sea real. No es lo mismo algo basado en hechos reales. A ver, vamos al mundo del cine. Todas estas películas de terror, de El Conjuro, La Monja, la han visto, ¿cierto? Las conocen, por lo menos las conocen. Son basadas en hechos reales, se supone, ¿cierto? Cosas que se leyeron por ahí, pero son completamente ficción. O sea, son personajes inventados. Se entiende que creo que los dos exorcistas que están a cargo de todo esto fueron personajes reales, etcétera. Eso sí sería real, el nombre de estas personas, y que iban a cierta casa a realizar algún exorcismo. Pero el cómo ocurrieron los acontecimientos, el que estaba en el sótano, en el segundo piso, todo eso es completamente ficción, ¿no? O sea, el autor puede tomar recursos de la vida real para crear ficción. No confundamos fantasía con ficción. Súper importante. No confundir fantasía con ficción. La fantasía, que es lo mágico, ¿no? Aquello que requiere de unas reglas para poder existir, no sé, el mundo del Señor de los Anillos, el mundo de Harry Potter, el mundo de los Juegos del Hambre, etcétera. Las Crónicas de Narnia, todo eso es fantasía. Ocurren cosas que en la realidad no ocurrirían. La ficción puede ocurrir en la vida real, pero son personajes no reales. Por ejemplo, a ver, alguna serie que hayan visto, alguna serie que ustedes hayan visto que pareciera ser completamente real. ¿Alguna serie última en Netflix que ustedes hayan visto que pareciera ocurrir en el mundo real, pero que en realidad no lo es, ¿no? No es real para nada? ¿Algún ejemplo tienen ustedes? ¿Han visto alguna serie últimamente? ¿Vieron Sex Education? ¿No? ¿No les suena? Han visto... Bueno, Sex Education es una serie que ocurre en un colegio con unos chiquillos que están en plena pubertad y que están, digamos, conociendo su sexualidad. Algo que no es de fantasía, pero es de ficción. Porque esos personajes no existen, porque ese colegio probablemente no existe. Sí, a lo mejor está ambientado en un lugar de Estados Unidos que sí existe, pero todos esos personajes no existen en la vida real, no son personas reales. Por lo tanto, la ficción inicia desde ahí, en el momento en que yo invento un personaje, en el momento en que yo le pongo nombre y apellido a un personaje, ahí empieza la ficción. Entonces, los escritores de ficción utilizan su creatividad para inventar mundos, personajes y situaciones con el objetivo de entretener, emocionar o transmitir mensaje a través de la narración de historias ficticias, ¿cierto? Historias ficticias, no necesariamente historias de fantasía, historias ficticias, por así decirlo, de a mentiras, que dentro de la propia narración parecieran ser reales, ¿no? Otro ejemplo, mi propia novela es de ficción, pero no es de fantasía. Yo escribí una novela de una pareja que termina su relación y transcurre durante este término de relación, ¿no? Las emociones que vivimos, las dudas que tenemos al momento de terminar una relación de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. De eso trata la novela que yo escribí. Es de ficción, pero no es de fantasía. Entonces, esa es la ficción. Todo aquello que nosotros nos permitamos crear. Y tiene como objetivo, entonces, entretener, emocionar
obviamente transmitir un mensaje. Creo yo que es lo que buscamos la mayoría de los escritores, transmitir un mensaje. Algo que nosotros aprendimos del mundo, queremos contárselo a los demás. Y aquí tenemos de ejemplo, el mismo que decía aquí Scarlett, Harry Potter, ¿no? El más clásico de clásicos, de todos los clásicos. De la autora, obviamente, J.K. Rowling. La historia se desarrolla en un mundo de magia, con personajes como Harry Potter y Lord Voldemort, que son completamente ficticios. Todos los eventos, la magia y los lugares, el mundo mágico, ella lo inventa todo. Incluso el mundo mago, ¿no? Incluso el mundo no mágico es de su imaginación. Probablemente se basó en lugares reales, probablemente, claro, tiene ciudades, ¿no? Tiene lugares, sobre todo, por ejemplo, ya lo que vendría siendo la segunda parte, los animales fantásticos, ocurre ya en Nueva York, etcétera, ya son como lugares reales, pero las casas la inventó ella, las calles la inventó ella, los personajes, todo es de ficción, aunque ocurra en lugares reales. ¿Cuándo entonces algo es de no ficción? Cuando se refiere a algo real, cuando quiero escribir algo completamente real. Se entiende la diferencia, ¿no? Cuando quiero narrar, por ejemplo, la biografía de Michael Jackson. Quiero escribir sobre su biografía. Eso es completamente no ficción. ¿Qué tiene su gracia? Le puedo poner mi interpretación, mi punto de vista, le puedo poner mi propia apreciación, pero aún así tenemos algo real. Entonces, la escritura de no ficción se refiere a la creación de textos basados en hechos reales, datos verificables y acontecimientos que ocurren en el mundo real. Súper importante esto, acontecimientos que ocurren en el mundo real y datos verificables, es decir, la escritura de no ficción tiene que tener un concepto, un aspecto, perdón, bien realista, bien argumentado, bien de convencer. Los escritores de no ficción se esfuerzan por presentar información precisa, verificable, con el objetivo de informar, persuadir, educar o entretener a los lectores. Puede ser ahí el objetivo que uno quiera. Este tipo de escritura, la no ficción, se basa en la realidad y puede incluir géneros como ensayos, reportajes, biografías y otros. Estamos claro cuál es la diferencia, ¿no? Entre la ficción y la no ficción. Creo que queda claro. Pueden preguntar cualquier cosa, pueden interrumpir cuando quieran. Mientras yo bebo té, ustedes me dicen nomás. Un ejemplo de escritura de no ficción, por ejemplo, sería el libro que escribe Stephen Hawking, que para descanse, Breve Historia del Tiempo. No sé si lo conocen, no sé si habrán escuchado acerca de él. Hay una película, en La Teoría del Todo, acerca de Stephen Hawking, muy buena, recomendable completamente, en donde cerca del final de la película escribe este libro, Breve Historia del Tiempo, en donde Stephen explora conceptos de la física teórica y el universo, dice acá, basándose en principios científicos y datos reales. Es un libro científico, en donde él presenta teoría científica, explica conceptos, ¿cierto? La idea de manera de que cualquier persona lo pueda leer y lo pueda entender, ¿no? Él en busca de esta teoría que unifique la cuántica con la física clásica. No sé si están cercanos al tema o no, pero por ahí va el trabajo de Stephen Hawking. Otros ejemplos de no ficción. Hay un científico que yo sigo bastante, también físico, que escribió un libro llamado El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, que tiene que ver también con física, ¿no? Datos reales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí uno puede encontrar entonces libros de no ficción. Libros que venden bastante. Que se venden bastante, a la gente le interesa leer aquello. Para ir haciendo
un resumen de esta primera parte. Entonces, en la escritura de ficción tenemos mundos y personajes imaginarios, la trama se basa en eventos ficticios, hay una libertad creativa de inventar lo que queramos, y el objetivo principal va a ser entretener y emocionar, ¿no? Y también compartir un mensaje. Aquí le agregaríamos compartir un mensaje. Por otro lado, en la no ficción tenemos hechos reales y datos verificables. La trama se deriva de la realidad y de la investigación, súper importante, de la investigación y de la realidad, y obviamente tiene una mayor exigencia a la rigurosidad, ¿cierto? A la precisión, a la veracidad de la información. La ficción, por otro lado, tiene la exigencia hacia la imaginación. Acá la exigencia es a la veracidad. El objetivo principal, entonces, es informar, persuadir, educar. Había olvidado ese ejemplo. Todos los textos educativos son textos de no ficción, aunque entre medio tengan ejemplos de ficción, ¿no? Educar o entretener, pero siempre basado en la realidad. Ese es el punto principal. Empecemos este viaje, entonces. Géneros de no ficción. Tenemos distintos géneros, obviamente. Siempre hay distintos géneros de escritura. En la ficción, los más comunes son el cuento y la novela. Aquí, en la no ficción, tenemos los ya mencionados, el ensayo, que más nos hacen hacer en las escuelas, en las universidades. ¿Están familiarizadas con el ensayo? A ver si Freddy era, ¿no? Sí, Freddy Durán. ¿Nos podría ahí dar la cátedra, por favor? ¿Qué es un ensayo? Un ensayo tiene que ver con explorar un tema con bastante profundidad sobre algo específico. De repente, a ver, se me ocurre un ejemplo de voy a escribir sobre liderazgo basado en la película Juegos de Honor, con Samuel Jackson de repente. Entonces yo analizo el personaje, extraigo sus características psicológicas, sus comportamientos, puedo anexar diálogos del personaje o de los personajes. Incluso puedo agregar también opiniones personales, pero siempre centradas en lo que es en la película y en el tema que yo quiero desarrollar. Anexar, sí, sobre el liderazgo, así es. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias, don Freddy Durán. Bien, bueno, eso vendría siendo un ensayo ahí con un ejemplo. Yo tengo aquí también otro ejemplo para que lo veamos inmediatamente. Creo que ahí va a ver si le puedo hacer más zoom. Acá tenemos. Estos son los ejemplos que ustedes también deberían tener. Esto está todos en el material que entiendo que ustedes tuvieron acceso al material, ¿no? Que tienen la plantilla, no, que tienen un PDF con toda la clase. Creo que tienen ese material, entiendo que les llegó. Creo. Me comentaron eso. Este ejemplo está directamente sacado desde ahí por si lo quieren revisar más adelante. Veamos entonces, ejemplo de un ensayo y después lo analizamos con la estructura y todo eso. Les decía, el ensayo es de lo que más nos pedirán en los colegios, en las universidades, escribir una idea, desarrollar una idea, como bien nos comentaba Freddy, un concepto sobre algo. Extraemos la información y la redactamos y se permite en el ensayo siempre, como muy bien decía Freddy, orientarlo hacia un punto de vista propio. Es decir, que el autor tiene cierta influencia en las conclusiones. Veamos. El impacto de la tecnología en la sociedad moderna. Es un ensayo breve. La tecnología ha transformado radicalmente la forma en la que vivimos, dice aquí. Trabajamos y nos relacionamos. En este ensayo exploraremos cómo la tecnología ha influido en nuestra sociedad y cómo ha moldeado nuestras vidas, de maneras inimaginables.
Segundo párrafo dice, la tecnología ha revolucionado la comunicación. Antes, las cartas y las llamadas telefónicas eran los medios predominantes de comunicación a larga distancia. Hoy, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería nos conectan instantáneamente con personas de todo el mundo. La tecnología también ha impactado en la economía. La automatización, en la industria ha aumentado la eficiencia y la producción, pero también ha planteado cuestiones sobre el empleo y la seguridad laboral. En el ámbito de la educación, dice en otro párrafo, la tecnología ha abierto nuevas oportunidades de aprendizaje en línea y acceso a recursos educativos globales. Sin embargo, también ha generado preocupaciones sobre la calidad de la educación en línea. En resumen, la tecnología ha sido una fuerza poderosa que ha transformado nuestra sociedad en múltiples aspectos. A medida que continuamos avanzando en la era digital, es esencial considerar cómo podemos aprovechar los beneficios de la tecnología mientras abordamos los desafíos y sus consecuencias. Y aquí tenemos entonces el ejemplo de un ensayo. Bastante breve y con un objetivo claro. Les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el objetivo de este ensayo? ¿Qué nos comunica? ¿Qué vemos que nos comunica este ensayo? ¿Qué opina Alejandra, que está acá? María. Willervis. ¿Están o no están? Ya que le hemos sacado máximo provecho a Scarlett y a Freddy ahí comentando. O le pregunto también a Scarlett y a Freddy. ¿Qué comunica este? ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? Pues por lo que entendía, realmente todo el desarrollo y evolución que ha tenido el enfoque tecnológico al pasar de los tiempos y cómo ha sido diferente de antes, que eran los telegramas, a la actualidad que reciben los. Claro, perfecto, muy bien. Entonces, la tecnología ha impactado a lo largo de los años, pero si se fijan, hay una especie de visión crítica, ¿no? También, sin embargo, también ha generado preocupaciones, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sobre la calidad de la educación en línea, pero también ha planteado cuestiones sobre el empleo y la seguridad laboral. Entonces, tiende a ser un análisis crítico. Esto del ensayo. Se me cerró el documento. Bueno, de ahí lo abro de nuevo. ¿Ya? Veamos. ¿Cómo creamos un ensayo? Tenemos un paso a paso. Vamos viendo. Para poder redactar un ensayo. Primero, seleccionar el tema, lo que hablábamos de acá. El tema del ejemplo que veíamos era la tecnología. El ejemplo que nos dio Freddy correctamente era el liderazgo. Entonces, lo primero es seleccionar el tema. Y esto como recomendación de arte. Para siempre que ustedes quieran crear, esto, recomendación mía, esto ya es personal, elijan el tema primero. ¿De qué quiero hablar? Siempre. Ya sea aquí escriban ficción o no ficción, elijan el tema. Para escribir un capítulo de alguna novela, para escribir un libro completo, para escribir un cuento, para escribir una canción, para pintar un cuadro, elijan el tema. Siempre primero. Aquí, como estamos en la no ficción, lo correcto será después investigar. Investigar mucho, investigar, nutrirse
de la información, organizar las ideas, obviamente, súper importante, escribir la introducción, que ya vamos a ver, vamos a reconocer la introducción en el párrafo que recién veíamos, desarrollar el cuerpo, paso 5, ¿cierto? Empezamos a escribir. Una vez seleccionamos el tema, investigamos, organizamos las ideas, empezamos a escribir. ¿De dónde empezamos? Desde la introducción. Después vamos al desarrollo, al cuerpo mismo. Tendremos que citar las referencias, si es que las tenemos, las citas y las referencias. Y escribir la conclusión. Ahí estaría terminado, ¿no? La escritura. Pero siempre, a todo escrito, hay que agregarle la revisión. Lo que decía al comienzo con Freddy, ¿no? La revisión eterna. Hay que tratar de que no sea eterna la revisión, pero siempre hay que revisarlo. Entonces aquí agregamos 3 pasos más, ¿no? Revisar y editar, el formato después, revisar el formato de la presentación y entregar. Tenemos al principio 3 pasos generales para la mayoría de los escritos: seleccionar el tema, investigar, organizar. En el caso del ensayo tenemos acá la introducción, el desarrollo, la conclusión, obviamente con las citas, y después viene todo el proceso de revisión. La estructura de un ensayo va a ser entonces introducción, cuerpo y conclusión. Vamos a ver si en nuestro ejemplo los encontramos. A ver dónde me quedó el archivo. A ver, dame un segundo. Esperen, voy a dejar de presentar para poder buscar el archivo, que no me acuerdo dónde quedó el que teníamos acá, que lo cerré sin querer. Ahí está. Vuelvo a presentar. Ahí está. Ahora se ve todo. Entonces, quedamos en que la estructura de cualquier ensayo es introducción, cuerpo y conclusión. Veamos si podemos reconocer acá la introducción. Aquí claramente, ¿no? La tecnología ha transformado radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En este ensayo exploraremos cómo la tecnología ha influido en nuestra sociedad y cómo ha moldeado nuestras vidas de manera inimaginables. Ahí está, la introducción. La introducción siempre es el contexto, tiene que ser atractiva, tiene que atrapar al lector, tiene que convencer al lector de leer lo que le estamos proponiendo. Y siempre es bueno que uno aprenda esta estructura: introducción, cuerpo, conclusión. En una novela, el prólogo puede hacer digamos, la similitud con la introducción. Atraer al lector. De que en las primeras páginas exista esta atracción de, mira, esto te voy a contar. Sin darte demasiada información, sin arruinarte la experiencia, pero esto te voy a contar, ¿no? La tecnología ha transformado radicalmente la forma en la que vivimos. O sea, en este momento me van a hablar de algo importante. Y después, bueno, algo un poco más literal, en este ensayo exploraremos cómo la tecnología ha influido en nuestra sociedad y cómo ha moldeado nuestras vidas de maneras inimaginables. Introducción. Después, en el ensayo viene el desarrollo. Y en el desarrollo, el cuerpo, perdón, y en el cuerpo desarrollamos la idea entregando argumentos a favor o en contra del tema que estemos tratando, citas de ser necesarias, ¿cierto? El autor, Pérez, no sé cuánto, dice que, citas de ser necesarias, y vamos sumando argumentos. Entonces aquí tenemos: la tecnología ha revolucionado la comunicación. Primero, primer argumento: la tecnología ha revolucionado la comunicación. Y se explica, ¿no? Antes las cartas y las llamadas telefónicas eran los medios predominantes, ahora tenemos las redes sociales, etc. Tenemos acá que esto va ahí. Segundo argumento:
La tecnología también ha impactado en la economía. La automatización en la industria ha aumentado la eficiencia y la producción, pero también plantea cuestiones sobre el empleo. Ahí está. Segundo argumento. Y tercer argumento, en el ámbito educacional también la tecnología ha abierto nuevas oportunidades de aprendizaje en línea. Tenemos entonces argumentos, el cuerpo del ensayo. En resumen, entonces, la tecnología ha sido una fuerza poderosa que ha transformado nuestra sociedad en múltiples aspectos. ¿Y qué vendría siendo esto? La conclusión del ensayo. Entonces, ¿está clara la estructura del ensayo? Pónganme ahí un sí. ¿Todo claro? Pregúntenme si es que no está claro. Es aparentemente sencillo. Introducción, desarrollo, introducción, cuerpo y conclusión. Y en mi recomendación personal, en mi experiencia de vida, yo hasta mis canciones, les comentaba al principio cuando me presentaba, yo soy músico y escribo muchas canciones, las escribo bajo esta estructura. Una idea inicial que atrape, una introducción, el desarrollo de todos los argumentos de toda la idea y finalmente una conclusión que abra el debate. La conclusión puede ser un resumen de los puntos más importantes. La conclusión puede ser una reflexión personal. En la conclusión no hay que agregar nuevos argumentos, no hay que agregar nuevos puntos, pero sí se puede abrir la puerta a nuevas preguntas para una investigación más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí esta conclusión dice, es esencial considerar cómo podemos aprovechar los beneficios de la tecnología mientras abordamos los desafíos y consecuencias. O sea, entrega la responsabilidad de investigar sobre los beneficios al mismo tiempo que abordar las consecuencias de la tecnología. Otro ejemplo de ensayo, a ver si nos va quedando claro. Este es más breve. Título. La importancia de la educación en el desarrollo personal. La educación es un pilar fundamental en la formación y desarrollo de cada individuo. Va más allá de adquirir conocimientos académicos. Es un proceso que enriquece nuestras vidas y nos capacita para enfrentar desafíos. En este ensayo breve exploraremos cómo la educación contribuye al crecimiento personal y al empoderamiento de las personas. Ahí tenemos introducción. Cuerpo y desarrollo. La educación proporciona las herramientas necesarias para comprender el mundo que nos rodea. A través del aprendizaje desarrollamos habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y comunicación efectiva. Estas habilidades no solo son valiosas en el ámbito académico, sino que también son esenciales en la vida cotidiana y en la toma de decisiones informadas. Tendríamos acá desarrollo y cuerpo. Y finalmente esto vendría siendo las veces de conclusión. Finalmente, la educación fomenta la independencia y la autoconfianza. En conclusión, cuando adquirimos conocimientos y habilidades, aumenta nuestra capacidad para tomar el control de nuestras vidas y perseguir nuestras metas. Nos permite entonces tomar decisiones informadas sobre nuestra carrera, nuestra salud y nuestro bienestar general. Ahí tendríamos un ejemplo sobre conclusión, sobre ensayo. Hay que agregar siempre el título a la estructura. Súper y muy bueno, importante. Título, un título atractivo, que no sea, digamos, de mentira. El título tiene que, la persona se tiene que sentir satisfecha después cuando lee, de que el título sí tenía conexión con lo que leyó. ¿No? Si yo le escribo que mi título es, vamos a demostrar científicamente la existencia de los agujeros negros, el ensayo tiene que ir hacia allá, ¿no? No puede ser que después hablemos de conejos y perritos. Tiene que tener relación. Entonces, el título tiene que ser atractivo, pero también real. Después del título tenemos la introducción, el cuerpo y la conclusión. Tenemos los ejemplos y vamos al segundo. Entonces,
El ensayo es la más común, la más utilizada dentro de los géneros de no ficción, es la herramienta más utilizada en el ámbito académico. En el ámbito académico. Si ustedes consiguen traspasar eso hacia la ficción, hacia las novelas, sus textos van a mejorar bastante, van a ser más creíbles, porque van a estar trabajados desde un punto de vista argumentativo, aunque estén escribiendo fantasía, aunque estén escribiendo ficción. El poder escribir desde ese punto de vista argumentativo da veracidad a las acciones, a lo que los personajes viven y piensan. Vamos con el segundo. Vamos a ver 4 ejemplos el día de hoy. Vamos con el segundo. Las crónicas. Las crónicas son muy parecidas a los reportajes, pero la crónica siempre es una narración de una experiencia. A diferencia del reportaje que entrega mucho dato, la crónica es una experiencia. La crónica en general se basa en las vivencias, en las emociones. Hay que agregarle mucha emoción a las crónicas. No sé si les suena el género, no sé si lo han escuchado antes. Relatos detallados de eventos reales que a menudo se presentan en orden cronológico, capturando la esencia de un momento en el tiempo. La crónica en la ficción se utiliza mucho para el lado de la investigación, del suspenso. De estos casos de detectives, ¿no? La noche inició oscura y lluviosa. Me dirigía a mi casa cuando de pronto me llamaron, ¿no? En general eso sería como el inicio de un texto de detectives. Y la crónica tiene eso, ¿no? De la vivencia. Me gusta ir inmediatamente con el ejemplo para que veamos de qué trata esto. Primer ejemplo de una crónica, entonces. El concierto inolvidable, una noche de magia musical. Veamos la diferencia con el ensayo, ¿no? El ensayo es mucho más académico, mucho más argumentativo. Aquí ya estamos narrando algo que ocurrió. La ciudad estaba impregnada de emoción en la víspera del concierto de la afamada pianista Clara Martínez. Las luces del teatro parpadeaban y la multitud expectante se reunía en la entrada, ansiosa por sumergirse en una noche de música excepcional. Clara Martínez, una virtuosa del piano, se presentó en el escenario con gracia. Sus dedos danzaron sobre las teclas y el auditorio quedó cautivado por la melodía de Chopin. El sonido del piano llenó la sala, envolviendo a todos en una atmósfera mágica. El punto culminante llegó con una interpretación apasionada de La Traviata de Verdi, acompañada por la orquesta. Los asistentes quedaron estremecidos por la emoción y el virtuosismo de la pianista. La noche concluyó con una ovación de pie que resonó en el teatro. Clara Martínez demostró que la música tiene el poder de transportarnos a lugares inexplorados. Fue una noche de magia musical que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Aquí tenemos una crónica. La diferencia principal es que el ensayo busca argumentos, convencernos de una idea, y la crónica simplemente busca empaparnos de una jornada, de un momento, de un instante en el tiempo. Si nos fijamos en la estructura, podría parecer que tiene la misma lógica, ¿no? Introducción, cuerpo y conclusión. Porque esta estructura de introducción, cuerpo, conclusión sirve para mucho, para mucha escritura. Sirve para mucha escritura, y siempre es recomendable trabajar en eso, ¿no? Siempre es recomendable que el último párrafo me deje con esa sensación de satisfacción, de que aprendí o viví algo y que algo terminó. O el último capítulo de la novela, si lo quieren ver de ese lado, tiene que tener esta sensación de que algo concluyó. A no ser que sea una saga que queda abierta, etcétera, etcétera, y queremos seguir hablando de ello. Pero esta es la estructura que sirve para la escritura en general. Pero tiene diferencias fundamentales con lo que veíamos recién. Primero, el enfoque. El ensayo es completamente argumentativo, les decía, y la crónica, por esta parte,
es más emotiva, es más de emoción. Busca que a través de la escritura el lector entre en este instante, en este momento, en este lugar. Vamos viendo entonces las características de la crónica. ¿Cómo se debe crear una crónica? Aquí dice, la creación de una crónica implica la narración detallada y a menudo personal de un evento, lugar o experiencia. En general, la crónica tiene que tener este aspecto de vivencia personal porque se tiene que narrar desde lo más adentro posible de la experiencia. Una crónica vista desde afuera pareciera más un reportaje que una crónica. Vamos a ver las diferencias después. La crónica sirve para narrar desde dentro. Por lo tanto, si podemos sumergir a nuestros personajes en esta crónica, en esta experiencia, mucho mejor. Las crónicas suelen combinar hechos objetivos con elementos narrativos y descriptivos para transportar al lector al corazón de la historia. Es decir, tenemos hechos objetivos, hechos reales, concretos. La pianista tocó tal canción, ¿no? La pianista empezó con Chopin. Eso no, es algo objetivo, pero el hecho de que la pianista encantó, de que estremeció al público, de que llenó de magia, tenemos entonces elementos narrativos, ya tenemos metáforas, tenemos permitido utilizar aquí figuras literarias, elementos descriptivos. La crónica permite jugar con la narración. Y bueno, a continuación tenemos una guía sobre cómo crear una crónica y los pasos parecieran ser los mismos que para cualquier texto escrito en general. Paso 1, seleccionar un tema y enfoque. Aquí agregamos el enfoque, ¿no? Una cosa es el tema y el otro es el enfoque, es decir, mi crónica va a estar primero desde el agrado o el desagrado, desde el gusto o el disgusto, desde afuera, desde adentro, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque. ¿Desde qué perspectiva lo quiero ver? ¿Lo quiero ver desde simplemente una persona en el público? O a lo mejor la crónica la puedo narrar desde el guardia el guardia de seguridad que está en la puerta. También, ¿por qué no? Entonces tengo que elegir este enfoque, este punto de vista. Obviamente, investigación exhaustiva del momento que quiero narrar. Planificar, estructurar. Elegir una narración vívida. Es decir, aprovecharse de las emociones, aprovechar el momento, darle una perspectiva personal, paso 5, el punto de vista propio, como les comentaba recién, tiene que ser desde la inserción, desde el conocimiento, desde la vivencia. Es recomendable, en este sentido, pasar por las experiencias que uno quiere narrar. Es muy difícil narrar experiencias que uno no ha vivido. De hecho, en las recomendaciones para poder escribir un error común, aquí ya cualquier tipo de escritura es escribir sobre algo que no conozco. No, a ver, tú creciste toda tu vida en tu calle, en tu casa, ibas de tu casa al colegio, después a la universidad, y decides escribir una historia ambientada en París, ¿no? Nunca has estado en París, te va a costar mucho, ¿no? Te va a costar mucho escribirlo porque no vas a tener toda esta idea, toda esta atmósfera de cómo es todo allá. Entonces lo mejor es escribirlo en tu calle, en tu pasaje, en tu ciudad, en tu avenida. Y ahí entonces puedes empaparte mejor de la atmósfera. Y escribir crónicas sirve precisamente para eso, para aprender, para desarrollar la habilidad de sacarle el máximo provecho a tus propias vivencias. Porque trabajamos la narración vívida y trabajamos la perspectiva personal. Después podemos traspasar esto a nuestros personajes, ¿no? Nuestros personajes que entran en cuevas, en lugares, en castillos mágicos y lo ven todo.
Si no tenemos trabajada bien la narración vívida y la perspectiva personal, claro, nuestro personaje va a entrar a un castillo, se van a abrir las puertas y va a pasar directamente a la sala del rey. En cambio, si trabajamos la crónica, nuestro personaje va a entrar con nervios al castillo, va a entrar dudoso, pero al mismo tiempo seguro de que tiene que hacerlo. Las puertas van a crujir al abrirse, las puertas gigantes, abiertas a fuerza por 2 guardias de seguridad muy altos. Y ahí podemos ocupar alguna figura literaria, ¿no? Altos como el árbol más alto que él jamás había visto. Caminó paso a paso, aumentando sus nervios, mirando cada rincón, cada detalle del castillo, etcétera, ¿no? O sea, trabajamos la narración vívida y la perspectiva personal con las crónicas, y eso después lo podemos pasar a la ficción si es que queremos escribir ficción. Obviamente, una vez terminada la escritura, viene la edición, la revisión, el título, no olvidarlo, y obviamente la publicación si es que queremos publicar. Una pregunta hasta acá, comentarios. ¿Conocían la crónica? ¿Les sonaba de algo? Por ahí vi que habían activado una cámara, pero no alcancé a fijarme quién era. Sí, sí. Bueno, sí he leído crónicas, y las crónicas que a mí me llamaron, que me impactaron bastante, o una de las crónicas que me impactó bastante fue Hiroshima. Es una crónica bastante, dada hacia el lado humano, porque narra cómo vivieron los 7 u 8 personajes que se mencionan en la crónica, cómo vivieron los momentos de la explosión y cómo fueron recuperándose después. De ahí me gusta mucho leer crónicas de Leila Guerriero, de Alberto Salcedo Ramos también. A Sangre Fría también he leído de Truman Capote. Pero en realidad activé mi micrófono y la cámara porque quiero hacerte una pregunta, que es: yo tuve la oportunidad de conversar con un joven que trabaja conmigo y estaba escribiendo parte de su historia laboral y enlazada con su historia de vida de él. Entonces él es de una parte profunda de Perú, que es difícil que yo vaya, no voy a ir. Pero, ¿es del Perú, Freddy, entonces? ¿Perdón? Es del Perú, entonces, Freddy. Yo soy peruano, sí. Maravilloso. Entonces, la pregunta va, ¿cómo puedo enlazar la historia? Porque él tiene muchos recuerdos de su tierra natal, pero yo no conozco. O sea, la puedo dejar solamente en descripción, decir dónde queda o de dónde es él, o puedo obviar esa parte incluso. No sé. O sea, ¿perdería el lado emotivo la crónica? Claro. A ver, lo que yo aprendí en la vida es que si algo no se puede hacer, es mejor dejarlo de lado y no hacerlo derechamente. O sea, como para tratar de hacer imposibles, mejor concentrémonos en lo posible. Pero también hay que diferenciar en qué es imposible y qué no. O sea, si es posible, hagámoslo. Ese es el punto. Si se puede, claro, perdemos completamente el punto de vista emotivo si quitamos la vivencia misma y simplemente decimos que nació en tal lugar, bla, bla, y se convierte en una biografía, más que en una crónica. Entiendo yo que quieres... tú la estás escribiendo, Freddy, ¿cierto? Eso fue. Sí. Entonces, que quieres escribir un poco, expresar sus vivencias. Ahora, ¿qué es lo que se utiliza en este caso cuando se escriben este tipo de biografías? Es el relato propio de la persona a la cual se le está escribiendo la biografía,
Claro, no puedes viajar hasta allá, por lo tanto, no puedes empaparte propiamente de ello, pero él puede relatar mucho, algún audio, en general tener el registro hablado de lo que te diga más que él lo escriba. Aquí el escritor serías tú, por lo tanto, si él te envía narraciones de su propio trabajo, va a ser difícil que tú puedas sacar ideas de eso. En cambio, si él te lo narra, tú puedes escuchar sus expresiones, puedes empezar a investigar, a darte cuenta qué lugares le llenaban más, y ahí puedes investigar esos lugares, quizás, por ejemplo, hacer una trampa. Hagamos trampa. Él te dice que nació en tal lugar, pero no tiene muchos recuerdos. Ok, pero ¿qué dicen las otras personas? ¿Qué dice el Google Maps de ese lugar, por ejemplo? La gente dice que es bonito, la gente dice que es árido, que es muy húmedo. Entonces puedes empezar a empaparte, a hacer esa trampa de relatos de otras personas acerca del lugar. Y podrías mezclarlo, hacer una mixtura de lo que el mundo dice de ese lugar con su propia experiencia. No sé si te gusta la idea. Sí, sí, claro. Sí, Sí, porque sí me claro, gusta. porque que perdiera la parte vívida, la parte personal sería triste, ¿no? Que un relato biográfico perdiera todo eso, ¿no? Sería triste. La idea de escribir una biografía de alguien es que el lector, la lectora conecten con lo que esa persona vivió en ese momento, ¿no? Sí, porque en la parte, cuando yo converso con él me dice, por ejemplo, lo que yo quiero destacar es todo el esfuerzo de él por sobresalir en un mundo que para él fue casi imposible de sobresalir. Por ejemplo, él la escuela primaria la terminó con 15 años y caminaba 3 horas para ir a la escuela. 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Entonces, a Claro. mí me gustaría ver qué pasaban en esas 3 horas, por ejemplo, ¿no? En esas horas, en 3 horas de ida, 3 horas de regreso, que son 6 horas, por De hecho, ejemplo. es un relato bastante interesante porque no pasaba nada. Algo pasaba, son 3 horas. Son 3 O sea, horas. supongo que mucho pensamiento, mucho imaginar, eh, mucho ver el mundo. No sé, me imagino a un niño, un adolescente caminando por 3 horas, de pronto con ganas incluso de perderse, de desviarse del camino. Entonces sería, también tú lo conocerás mejor y sabrás cuáles son sus inquietudes, si era más de perderse en el cielo o en los árboles o simplemente miraba al suelo. Entonces sería como Sí, sí, investigar por ahí. ya, sí, 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 me ayuda bastante tu respuesta. Ya, Ya perfecto. voy un poco más claro. Qué agrado, Gracias. qué agrado poder ayudar. Entonces, bueno, otro ejemplo de crónica, para que veamos. Sí, aquí está la estructura. Primero, la estructura. Título o encabezado, ¿cierto? Una introducción, como les decía. Una buena introducción siempre atrapa al lector. El desarrollo del cuerpo, súper importante tener la perspectiva del narrador, que el narrador esté viviendo el momento. No tener este narrador omnipresente, omnisciente, de que está completamente alejado, sino que está individualizado en una parte del público, en este caso el ejemplo del concierto. No sé si vieron Juego de Tronos, una gran serie recomendada para quien quiera verla. Yo no me he leído todos los libros, leí un poco del primero y tanto más, pero hay un capítulo donde hay una guerra. Se enfrenta el norte con el otro norte, con el más norte, y la guerra es tan vívida porque la cámara acompaña todo el tiempo al protagonista dentro de la batalla. No sé si vieron ese capítulo, la batalla de los bastardos, muy buen capítulo, muy buen grabado todo. Y se siente tan real y tan desesperante la batalla en sí, porque nunca está mostrado todo desde arriba, no están mostrados como los ejércitos corriendo, como estas batallas épicas del Señor de los Anillos, sino que está todo desde el protagonista,
que ve gente muriendo a su lado, un caballo cruzar, flechas caen por aquí, y es tan desesperante ese capítulo porque precisamente estás dentro de esa batalla. Está utilizando la perspectiva, el espectador está dentro de la batalla, no está desde lejos, ¿no? Estás dentro. Entonces, la crónica, trabajar, escribir crónicas, permite desarrollar esta habilidad de narrar desde dentro. Y la gracia de la crónica es hacerlo sobre experiencias que conocemos, porque podemos exagerar cuanto queramos en la descripción de las vivencias, en las emociones, recordar qué sentíamos, cómo vivimos ese momento. Creo que el ejemplo que está acá, el del concierto, es muy apropiado porque, por lo menos a mí, que soy músico, me encanta la música, cuando más vivo me siento, es precisamente en los conciertos. Entonces, si uno se pone a recordar esos momentos, de cuando tocaron aquella canción que te gustaba, de cuando recién salieron al escenario esos músicos, esa banda que te gusta, cuando tocaron esa canción que los pone triste a todos, cuando todos encendieron los celulares y estaban las luces, ¿cierto? Entonces, vas recordando cada momento y eso narras, lo escribes, dejas que, como escritores acá que somos, ¿cierto? Porque si estamos acá es porque somos escritores, nos permite mejorar nuestra capacidad descriptiva. Y después cuando queramos hacer que un personaje pase por ello, va a ser más fácil, va a ser mucho más fácil. O sea, hay que trabajar en la perspectiva del narrador. La crónica nos tiene que llevar a un momento crucial o clímax y después a una conclusión, a este momento de satisfacción que les decía yo, a este momento de cierre, de final. Obviamente, podemos agregar una reflexión final y fuentes, créditos si es que fuera necesario. Voy de vuelta al ejemplo para que vayamos reconociendo estas partes. Tenemos la introducción, la ciudad está impregnada de emoción en la víspera del concierto, ¿cierto? Aquí atrapamos al lector. Mira, este es el contexto, la introducción. El contexto, el lugar donde va a ocurrir esto. Empezamos con empezamos con la perspectiva, el sonido del piano llenó la sala, envolvió todo en una atmósfera mágica. Llegamos y con el cierre, la conclusión. Aquí hay otro ejemplo de crónica, que va de la misma idea. Veamos. Un día en el mercado de la ciudad. Algo común y corriente. Un día en el mercado de la ciudad. La ciudad despierta temprano en la mañana con el sol aún tratando de abrirse paso entre los edificios altos. Mientras muchos duermen, el mercado de la ciudad ya está cobrando vida. Un coro de voces vendedoras llena el aire mientras los comerciantes preparan sus puestos. La primera parada es en el puesto de María, la vendedora de frutas. Sus manos ágiles seleccionan con cuidado las mejores manzanas y naranjas, mientras charla animadamente con los clientes. El aroma de las frutas frescas llena el aire y la sonrisa de María ilumina la mañana. Si se fijan cómo vamos llenando de atmósfera, de mercado, todo esto. Más adelante sigue esto. En el puesto de don Antonio, el pescadero, los peces frescos se alinean en hielo. Los clientes hacen sus selecciones con un gesto de aprobación y don Antonio corta y limpia los pescados con destreza, garantizando la frescura que lo ha hecho famoso. Caminando por los pasillos se escuchan risas y conversaciones animadas en cada esquina. Las flores en el puesto de doña Rosa despiden fragancias embriagadoras, y los colores de las verduras en el puesto de Pablo son un espectáculo para la vista. En el corazón del mercado, el puesto de comida de Carmen atrae a una multitud hambrienta. El aroma de tacos recién hechos y salsas picantes se mezcla con la charla bulliciosa de los clientes. Los saberes auténticos de la cocina local llenan cada bocado. Entonces, llenamos toda esta atmósfera del mercado, describiendo cada puesto, las sensaciones, las emociones, los sentidos empapados de la gente que va caminando, y el narrador se siente como una persona más que va caminando por ahí, y lo va viendo todo, y lo va sintiendo todo. Es lo vívido lo importante acá. En el ensayo era lo argumentativo. Es lo vívido.
Finalmente, el mercado de la ciudad es un microcosmos de vida y actividad. Aquí la comunidad se encuentra, comparte historias y celebra la diversidad de productos y culturas. A medida que el sol se eleva en el cielo, el mercado sigue zumbando con actividad. Una ventana al alma vibrante de la ciudad. Cada visitante se va con un poco más de sabor y color en su día, gracias a este rincón especial de la vida. Entonces, estas crónicas tienden a tener este final satisfactorio que les digo yo. Aquí pasó algo. No nos fuimos de este texto simplemente pasando por una avenida cualquiera. Recorrimos el mercado de la no ficción, que son herramientas para escribir después lo que sea, ¿no? Vamos con el tercer ejemplo. Perfiles, que esto es cortito. Nos quedan los dos ejemplos más cortitos, nos quedan ahora. Un perfil entonces es tercer elemento, tercer género de la escritura de no ficción. Perdón, me había ido mentalmente. Perfiles. Y esto ayuda mucho también para la escritura de ficción, ya vamos a ver por qué. Un perfil es una descripción detallada de personas reales, sus vidas y sus logros, con un enfoque en la personalidad y el carácter del sujeto. Básicamente, un perfil es una biografía pequeña. Una biografía, entendemos, es un relato de la vida de alguien. Un perfil es algo parecido a una biografía, pero más pequeña. Habla sobre las características, el carácter, eso es un perfil. Existe en la escritura en general el crear el perfil del personaje, que hace referencia a que si tú quieres escribir una novela con muchos personajes, hazles perfiles, así te va a servir para que nada de lo que pase choque, el personaje, perdón, choque con la descripción del propio personaje. Volviendo al ejemplo de la serie Juego de Tronos, la última temporada no fue tan buena porque muchas de las cosas que pasaban chocaban con los personajes que no habían creado, porque ese personaje está tomando esa decisión, etcétera, etcétera. Entonces ahí pasaba más o menos, adolecía el guión de esa última temporada de que no se estaban basando en el perfil propio del personaje, básicamente, ¿no? Pero el perfil, obviamente, aquí estamos en no ficción, serán perfiles de personas reales. Vamos al ejemplo. Como siempre, con el ejemplo nos nutrimos más. María González, la luchadora incansable. ¿Qué podemos decir de María González entonces? María González, una mujer de 58 años con una mirada llena de determinación y una sonrisa cálida. Es una figura emblemática en nuestra comunidad. El pueblo ha vivido en una familia humilde, fue la primera de sus hermanos en obtener un título universitario. Después de completar su educación, regresó a su comunidad para enseñar en una escuela rural, donde se convirtió en un faro de esperanza y conocimiento donde se convirtió en un faro de esperanza y conocimiento para generaciones de niños. Eso también podría servirle a Freddy para lo que está escribiendo, ¿no? El perfil. Pero su dedicación no se detuvo ahí. María se involucró en causas sociales y ambientales, liderando campañas para proteger los recursos naturales locales y mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Su pasión por la justicia social la llevó a trabajar en proyectos de desarrollo sostenible en todo el país, donde su energía y compromiso nunca pasaron desapercibidos. María González no solo es una defensora incansable de los derechos humanos y el medio ambiente, sino también una madre y abuela amorosa. A pesar de sus muchas responsabilidades, siempre ha encontrado tiempo para su familia, inculcando en sus hijos y nietos los mismos valores de su solidaridad y resiliencia que le han impulsado a lo largo de su vida. Para terminar, hoy en día María continúa su lucha incansable por un mundo mejor.
A pesar de los desafíos y obstáculos que ha enfrentado, su espíritu indomable y su compasión por los demás siguen siendo una inspiración para todos los que tienen el privilegio de conocerla. María González es un ejemplo viviente de cómo una sola persona puede marcar la diferencia y cambiar vidas a través de su compromiso y pasión. Nuevamente, podemos visualizar la estructura de introducción, cuerpo y conclusión, ¿no? Porque esta estructura nos sigue hacia donde queramos. Todo lo que queramos escribir va apareciendo esta estructura. Ensayo ni argumento sobre un concepto. En la crónica estamos narrando un momento, un evento, un lugar físico, un instante del tiempo. Y en el perfil, una persona específica. Sus logros, su éxito, su biografía, su carácter, su personalidad, su impacto en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería un perfil. Es un poco complejo hacerlo esto con personajes ficticios, pero si lo pueden hacer, háganlo. Recomendación para la vida. Es decir, tener muy claro qué personaje es cada quien, porque así, por ejemplo, estamos claros que María González no va a hacer algo en contra del medio ambiente, ¿no? Por esta descripción. Eso sería el perfil. Es cortito, es breve, simplemente para que los conozcamos. Y nos queda el cuarto y último ejemplo del día de hoy. Los reportajes. Y con los reportajes también podemos estar más familiarizados. Los reportajes lo vemos a diario en las noticias, en la televisión. Claro, los vemos desde otro formato, no desde la escritura, pero son reportajes al fin y al cabo. Entonces, un reportaje, ¿qué es? Una investigación exhaustiva sobre un tema específico que involucra la recopilación de datos, entrevistas, análisis, todo para brindar la visión más completa posible. El reportaje tiene como objetivo informar, ojalá de la forma más completa posible, y aquí quitamos el aspecto interpretativo. En todos los demás, había mucha vivencia, había visión, había interpretación de parte del narrador. En el reportaje tiende a ser un poquito más objetivo. De todas formas, sabemos que quitarle subjetividad a las cosas es bastante difícil, sino más bien imposible. Siempre va a haber un carácter subjetivo, pero el reportaje trata de ser más dato duro, más concreto. Está pasando esto en este lugar, etc. Y el reportaje, ¿cómo logra darle la subjetividad? Con entrevistas. No con punto de vista del narrador, sino con entrevistas. Vamos a ver el ejemplo para que quede todo esto claro y después vemos la estructura. Entonces, reportaje. El impacto del cambio climático en la agricultura local. Vamos a esto. Dice: en las colinas de la región agrícola local, los agricultores están lidiando con un problema reciente: el cambio climático. Las temperaturas más altas y las sequías prolongadas han afectado gravemente la producción de cultivos y la economía de la comunidad. En este reportaje exploraremos cómo los agricultores locales están enfrentando este desafío y adaptándose a las nuevas realidades del clima. Durante décadas, esta región ha sido conocida por su fértil tierra y sus cosechas abundantes. Sin embargo, en los últimos años, el clima errático ha causado estragos en la agricultura local. Hablamos con el agricultor Juan Martínez, quien nos contó cómo las sequías más largas han reducido la producción de maíz y trigo. Solíamos tener cosechas abundantes, pero ahora nos enfrentamos a la incertidumbre cada temporada, dice. Además de las dificultades en la producción, los costos de riego han aumentado considerablemente debido a la escasez de agua. Los agricultores han tenido que invertir en tecnología más eficiente y sistemas de riego modernos. Entrevistamos a la científica climática María González, quien explicó que el cambio climático está afectando a esta región de manera desproporcionada. Los cambios en los patrones de lluvia y las temperaturas más altas son el resultado de la actividad humana, señala.
Por otra parte, según datos del Departamento de Agricultura, las pérdidas económicas en la agricultura local debido al cambio climático superan los 10 millones de dólares en los últimos 5 años. Tenemos datos, tenemos entrevistas, vamos viendo la diferencia. A pesar de los desafíos, los agricultores locales están adoptando prácticas agrícolas más sostenibles y explorando cultivos resistentes al calor. El cambio climático es una realidad que están decididos a enfrentar. Fuentes y créditos. La entrevista con Juan, la entrevista con María y datos por el Departamento de Agricultura. Entonces aquí tenemos un tipo de escrito mucho más formal, utilizado en el periódico, utilizado, bueno, para dar información, noticias, etcétera. Estos 4 tipos de géneros se utilizan en la no ficción, pero sirven para desarrollar habilidades de escritura general, para desarrollar habilidades de escritor, para poder redactar, para poder aprender, para poder dar experiencias reales, por muy ficticias que sean. Si el lector siente que nuestro relato es real, se va a atrapar ahí dentro y va a vivir cada página. Vemos las últimas indicaciones para crear el reportaje, para que no nos perdamos, pero la lógica es la misma. Si pudieron fijarse, teníamos una introducción, un cuerpo y un desarrollo, un cuerpo y una conclusión, que también sigue lo mismo. Hay algunos detalles que agregar. La creación de un reportaje implica la investigación exhaustiva y la presentación de información objetiva. Los reportajes suelen seguir una estructura específica y se enfocan en proporcionar hechos y detalles. El paso a paso, lo mismo de siempre. Seleccionar el tema, investigar y plantear la estructura. 3 pasos que van a estar siempre. Después tenemos la introducción al momento de redactarlo, el cuerpo, y antes de la conclusión tenemos citas y testimonios, ¿cierto? La entrevista al agricultor y a la científica, y datos y evidencias. Lo del Departamento de Agricultura, que los costos eran 10 millones de, no me acuerdo. Ahí está. Entonces, extendemos esta estructura de introducción, cuerpo y conclusión, y entre medio ponemos la cita y los testimonios y los datos y la evidencia, que nos sirven para darle veracidad a lo que estamos narrando, para darle veracidad, para darle contexto. En un reportaje, la introducción tiende también a ser muy atractiva, pero la introducción en un reportaje tiene que responder al qué vamos a hablar, el cómo lo vamos a hablar y el dónde, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿En dónde está pasando? Y todo eso. La introducción agrega más. Finalmente, agregamos los pasos de revisión que tienen que haber. Revisión y edición, formato y presentación, fuentes y créditos, estaba ahí en el texto, y finalmente la publicación y la difusión. Con respecto a la estructura, el título, el sumario lead, que vendría siendo la introducción, ¿cierto? Este pequeño sumario de dónde está pasando esto, en esta localidad agrícola, el cambio climático está afectando. O sea, básicamente me dicen todo en el primer párrafo. El cuerpo del reportaje, que está compuesto del cuerpo mismo, las entrevistas, ¿cierto? Los datos, las evidencias y la conclusión. Y después los créditos. Y si se puede, si se quiere, que el autor escriba algo al final, ¿no? Como este reportaje fue hecho con la intención de, etcétera, o cualquier cosa que el autor quisiera agregar. Visto el ejemplo, vamos a dejar entonces, para ir terminando ya, una pequeña tarea. Nos volvemos a encontrar el jueves, ¿cierto? Y me gustaría que escribieran una vivencia cualquiera, en cualquiera de estos 4 géneros que hemos visto: ensayo, perfil, crónica o reportaje.
quizás vayan a elegir la crónica, no lo sé. Pero ahí ustedes decidirán. En cualquiera de estos 4 géneros, sin demasiada presión, sin pretender que salga perfecto, pero que empiecen a redactar, ¿no? Una vivencia vuestra, propia. Porque al ser propio, tendríamos la parte de la investigación, ¿cierto? De la perspectiva bastante clara, ¿ya? Esta estructura vendría siendo para poder desarrollar las habilidades, ¿no? Que lo vamos a estar trabajando en la próxima clase. El día jueves arrancamos aquí. Dudas, preguntas, estimadas, estimados, sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Muchas gracias a Scarlett y a Freddy por haber estado participando ahí de manera activa y constante. Y le invito al resto también a participar, a comentar. Freddy. Sí, Oscar, cuando yo me inscribí al taller, le dije a la persona con quien coordiné que yo los jueves, por tema de trabajo, no puedo conectarme. Ahora, sí me comprometo a enviar mi tarea y de repente voy a hacer todo lo posible esta semana por conectarme, aunque sea un poco tarde. Ya, perfecto. Va a estar bienvenido a la hora que puedas conectarte. De todas formas, esto queda grabado, ¿no? Ya para que después lo pueda visualizar. Sí, eso me explicaron. Ya, perfecto, muchas gracias. Veo ahí una cámara activa. ¿O ya no? Voy a dejar de presentar acá. Willervis. No sé si quiere hablar. Muy Hola, bien hola. dicho. Hola. Bueno, Bien yo dicho, muchas gracias. sí, muy bien, muy bien. Yo no tengo nada de experiencia en esto, pero voy a tratar de... Bueno, Te perdí un poco, no tengo nada de experiencia en esto, pero y ahí se cortó un poco. sí, pero voy a tratar de tener tareas. Ah, ya. Ya, muy bien, pero por eso tiene que ser algo muy personal, alguna experiencia propia para que salga más fluido, ¿no? La idea es que salga fluido de esa forma y lo revisamos acá y lo comentamos. Algo que pueda ser revisado en varios, no vayan a escribir algo demasiado personal que después nos dé vergüenza que el resto vea, ¿no? Algo que pueda ser compartido, por si acaso, ¿ya? Muy bien, está bien. ¿Ya? Entonces, si está todo claro, agradezco la participación, agradezco que estén acá. Nos estaremos viendo el día jueves con nuestro taller de escritura de no ficción. Espero haberles convencido de este maravilloso mundo de la escritura de no ficción. Espero que lo hayan encontrado interesante y vamos a seguir trabajando en esto porque a mí me encanta enseñar, me encanta escribir también. Es mi arte la escritura, a pesar de que me he dedicado más a hacer música, pero la música la hago desde la escritura. Yo escribo mucho. Y escriban, es la única forma de llegar a ser grandes escritores y escritoras. Entonces, me despido por el día de hoy. Freddy, Scarlett, Willervis, Alejandra y María Villegas. Creo que son las personas que están acá. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Oscar Silva y nos veremos el jueves. Adiós, adiósito. Chao, chao. Gracias. Adiós, profe. Chao. Hasta el jueves. Chao, que estén bien.